Buenas tardes, hoy voy a hablar del músculo del muslo. Tenemos el glúteo maximus, músculo muy potente cuando su función principal es la extensión de la cadera, llevar la pierna hacia atrás y su función secundaria es de rotación externa que estabiliza la pelvis y el glúteo medio. También tenemos la gracilis. La gracilis, que es este de acá que tenemos aquí entre la chapeta. Este es el músculo que alargado ocupa el borde interno de la entrepierna. Soporta cargas livianas. Su trayectoria es de hacia abajo y hacia atrás, rodeando el condilo femoral. Es un músculo superficial. Está situado entre la cara interna del muslo. Su rango de acción se extiende sobre dos articulaciones que permite flexionar el muslo, acercándolo al abdomen. También tenemos el músculo bíceps femoral, que es una de las zonas externas en la región posterior externa del muslo, que forma parte del compartimento posterior de tres músculos, denominado músculo isquiosurdiales, bíceps femoral y el semitendonoso. Músculo tendonoso es el músculo biarticular que actúa en las articulaciones de la cadera y la rodilla, que extiende hacia el muslo y ayuda a flexionar las piernas, actuando conjuntamente con el semimembranoso. Rota en sentido medial. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad me toca exponer acerca del músculo deltoides. El músculo deltoides se origina en el hueso de la clavícula, que está ubicado en esta zona. También tenemos una unión con el acromio, que está ubicado en esta zona de acá. También tenemos en la parte posterior tenemos la apófisis espinosa escapular. Estas tres uniones forman el músculo deltoides. Estas tres uniones forman el músculo deltoides. En esta parte interna tenemos la masa muscular clavicular, que es la unión, podemos encontrar acá, que nos permite la función de la flexibilidad interna del brazo. En esta parte encontramos la porción acromial, que su función es la aducción, que nos permite esta función. También tenemos en esta
parte posterior tenemos la porción espinosa escapular, que abarca la apófisis espinosa escapular, que nos permite hacer una flexibilidad externa. Tenemos la inserción en el hueso humeral que se encuentra en la zona de acá. Gracias. Profesor, compañeros, buenos días. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre dos músculos muy importantes de nuestro cuerpo. El primero es el pectoral mayor, que abarca una parte de la clavícula, esternón y cartílago costal, y se inserta en el húmero, y su función de este músculo es que nos permite el movimiento del brazo, llevarlo hacia adelante y hacia atrás. Y el segundo músculo es el recto abdominal, que se ubica en la parte anterior del pubis hasta recorrer todo el abdomen, y se inserta en la quinta, sexta y séptima costilla, y nos ayuda a flexionar la cadera y también como hacer ejercicios como las planchas. Gracias. Buenas tardes, me ha tocado el músculo frontal. Bueno, el origen del músculo frontal es un músculo cuadrilátero situado en la parte anterior de la cabeza. Su inserción de este músculo es desde arriba, desde la parte anterior de la aponeurosis. Su función de este músculo es determinar las expresiones faciales. A esta expresión se le llama músculo de la mímica. Arruga la frente y eleva las cejas. El segundo músculo que me ha tocado explicar es el cuádriceps femoral. Es el músculo más voluminoso del cuerpo humano. El cuádriceps es un músculo fundamental de las actividades y funciones diarias. Está compuesto por 4 vientres musculares: el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto interno. Su función del cuádriceps es la extensión de la rodilla, es extender la rodilla. La otra función es la flexión hacia la cadera al abdomen. En el músculo brachioradial es el músculo largo del brazo, en la región externa y superficial del antebrazo. Actúa flexionando el codo y es capaz también de pronación y supinación. Dependiendo de su posición, el antebrazo está adherido a la base de apófisis estiloides del radio en el tercio inferior del borde lateral del húmero y en el tabique intermuscular lateral. En su función, el músculo brachioradial reflexiona el antebrazo a nivel del codo. Cuando el brazo está pronado, el brachioradial tiende a supinar el antebrazo a medida que lo flexiona. En una posición supinada tiende a pronación con la flexión del mismo. El músculo es el mayor flexor del codo cuando el antebrazo está en una posición media entre supinado y pronado a nivel de la articulación radiocubital. Cuando está en pronación, el brachioradial es más activo durante la flexión por razón de que el bíceps brachial está en desventaja mecánica, de modo que es flexor y semipronador del codo, supinador del mismo cuando se encuentra en pronación forzada.
La inversión y eregiación, a pesar de que es un músculo invisible en el aspecto anterior del antebrazo, el supinador largo es un músculo del compartimiento posterior del antebrazo en la posición lateral de dicho compartimiento y también posee una posición posterior y consecuentemente es inversada por el nervio radial de los músculos que reciben inervación del radial. Este es uno de cuatro que recibe impulsos directamente del nervioso y los otros tres en el tríceps braquial, el acóneo y el extensor radial largo del carpo. Los demás músculos son compartimientos posterior del antebrazo recién inversado del nervio radial y por medio de su ramo profundo. La inervación se realiza por ramas de la arteria recurrente radial anterior arriba y de la arteria radial directamente más abajo. Voy a concluir también a mi otro tema también de los músculos. En el músculo flexor radial del carpo es el músculo del antebrazo situado por dentro del planador rodeando, ya que junto a él y al palmar menor y el cubital anterior forman el primer plano o plano superficial del grupo de músculos anteriores del antebrazo. Por su origen común, estos cuatro músculos también reciben el nombre de epitrócleares. Se origina por el epitróclea, desde ahí se dirige hacia abajo y hacia afuera para continuar con un tendón en el tercio inferior del antebrazo, hasta insertarse en la cara anterior del extremo y superior del segundo metacarpiano. Su acción del flexor principal de la muñeca, con tendencia a su abducción y pronación, también es flexor del codo, inervado por el nervio inmediato vascularizado por ramas de las arterias cubital y radial. Vamos a continuar con los músculos. Vamos a exponer el músculo tríceps branquial. El tríceps branquial es el músculo que tiene tres cabezas. Tenemos una cabeza larga que está ubicada en esta zona de acá, que abarca la fibra muscular de la escápula. También tenemos la cabeza lateral que llega hasta el húmero, que es esta zona de acá, que se encuentra en esta zona de acá. Y la que no se ve, que es la cabeza media, que está ubicada en esta zona. Su origen de la cabeza larga es en la espina escapular, que es todo esto. Y de la cabeza media es este de acá, que se origina en el humeral. Esto de acá. Y del origen y la media, que la que no se ve, que se origina en el tercio medio, que es la zona de acá. El tercio medio. Su inserción es en el olecano, que se encuentra en el codo. Es esta zona de acá. Y está conformada por un tendón. Su función es la extensión del codo. Gracias.
Buenos días, hoy les estoy explicando sobre el bíceps femoral y el muslo gastrocnemio. Bíceps femoral se origina en la línea áspera lateral del femur. En su tercio inferior, parte interna y parte baja. Tiene un tendón común con el muslo seminoso. Inserción. Se inserta la cara lateral de la cabeza. Función. Es el doble flexor de la pierna sobre el muslo. Además rotas hasta la cadera, sentido lateral. Muslo gastrocnemio, más conocido como gemelos. Inserta en el grueso del caneo. Parte de la pantorrilla para formar un tejido grueso llamado tendón de punta. Los gemelos Gracias. Buenas tardes, profesor. Los músculos que yo escogí fue el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Cuál es su función, su origen y su inserción? El esternomastoideo es un músculo de los más largos de la zona, debido a que se extiende desde su origen, que es en la clavícula y el esternón, hasta llegar a insertarse en el hueso temporal, específicamente en la apófisis mastoidea. Su función es la rotación contralateral de la cabeza, inclinación homolateral y flexión del cuello. Este músculo es el que está situado en el cuello y tiene la función de permitir el giro y la inclinación lateral de la cabeza. El esternocleidomastoideo mueve las articulaciones craneovertebrales y cervicales. El modelo que tengo aquí a continuación va a mostrar la flexión y la función del músculo esternocleidomastoideo. Así que él va a hacer una rotación de la cabeza hacia el lado derecho, en donde vamos a poder observar el músculo. Vamos a ver aquí la apófisis, aquí nos encontramos con la clavícula, al igual que voltea de frente hacia adelante, va a ser una flexión, ahora flexiona hacia la parte de atrás. Y vamos a poder ver las flexiones y las funciones que se ven claramente del esternocleidomastoideo. El trapecio. Ahora voy con el trapecio. El trapecio es un músculo superficial que ocupa prácticamente el centro de la columna vertebral, a ambos lados, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal. Es uno de los músculos que no tiene forma de trapecio, sino de triángulo. Lo que ocurre es que los dos trapecios en conjunto dan aspecto de un trapecio. O sea, los dos triángulos que tenemos en la columna, los dos triángulos hacia los lados, dan la visión de un trapecio. Su inserción es la porción descendente, tercio más lateral de la clavícula, porción transversal, acromio junto a la clavícula y espina de la escápula. Este contiene, aparte de esto, contiene una arteria, que es la arteria dorsal de la escápula. ¿Ya? Sus funciones principales del músculo del trapecio incluyen la estabilidad de la escápula, contribuyen en los movimientos de la elevación y depresión de la escápula y la cintura escapular. Ahorita vamos a enseñar con el modelo uno de los ejercicios de la porción descendente, transversal y ascendente del trapecio. En lo anterior ya conversado, habíamos dicho que el trapecio son dos triángulos. Estos son los dos triángulos, ¿verdad? Que hacen la formación del trapecio. ¿Ya?
Ahora, el modelo va a ser un ejercicio para ver la funcionamiento y la flexión que hace el trapecio en nuestro cuerpo. Uno va a ser la porción descendente, en donde vamos a hacer una elevación del brazo y va a ser una flexión de cuello. Ahí estamos haciendo una flexión del trapecio, ¿ya? En la porción descendente. Ahora vamos con la porción transversal. La porción transversal es intermedia. Los hombros, él va a abrir las piernas y los brazos los va a llevar al codo, flexionando por fuera de la rodilla y el otro apoyado en el saco. Aquí el modelo va a ser la porción transversal para que podamos ver la flexión del trapecio. Entonces ahí vemos cómo hace su función el trapecio fijamente. Realizarlo ahora con el otro brazo. ¿Ya? Y podemos ver el trapecio en su flexión.